mitocondriales. Y bueno, estamos hablando de algo muy serio, algo que es el soporte de la vida, es la fábrica de la energía que necesitamos para vivir y parece que también es la fuente de nuestro mal principal, el envejecimiento. En la mitocondria, y eso es lo que vamos a ver hoy, está la causa y la solución. Todas las funciones celulares necesitan energía. La energía se almacena en unas moléculas llamadas ATP. Las mitocondrias son unos pequeños orgánulos que se encargan de la fabricación de ATP en todas las células de animales y plantas. Pueden existir hasta varios centenares en una sola célula. A partir de la degradación de los alimentos, proteínas, grasas y azúcares, las mitocondrias obtienen energía que transforman en ATP para ser utilizado por la célula según sus necesidades. Para llevarse a cabo la función mitocondrial, se necesita el oxígeno procedente del aire y da lugar al dióxido de carbono que expulsamos por los pulmones. Por lo tanto, las mitocondrias son las más interesadas en que nosotros respiremos. Cuando realizamos un ejercicio intenso o al que estamos poco acostumbrados, el oxígeno que recogemos no es suficiente para la mitocondria, de manera que ésta deja de funcionar. Como el cuerpo necesita energía, es decir, ATP para la actividad intensa, lo obtiene mediante otro mecanismo que da como residuo los cristales de lactato, responsables del dolor que llamamos agujetas. Douglas Wallace, profesor de genética molecular en el Centro de Ciencias de la Salud Robert Woodruff, ha dedicado 25 años a la investigación del rol de las variaciones en el ADN mitocondrial en la evolución humana y las enfermedades degenerativas. Cuando nos explican cómo es una célula, dicen que es algo así. Y entonces tenemos aquí lo más importante, que se llama el núcleo. Es una cuestión de perspectiva. Sí, sí, porque luego dicen que, bueno, ahí fuera, en algún lugar, están las mitocondrias, como si estuvieran abandonadas y fuera secundario, ¿no? Esperemos que no estén abandonadas. Las mitocondrias son las otras células humanas. En realidad, nuestras células están hechas de dos tipos de células. Nuestros cuerpos están hechos de unos 100 trillones de células y esto es lo que te hace a ti y a mí. Pero lo que es interesante es que en el interior de cada célula existe una colonia de bacterias y estas bacterias son de importancia vital, ya que son el generador de energía de la célula, suministran toda la energía al cuerpo y esos son las mitocondrias. Por tanto, hay unas 10 elevado a las 17 mitocondrias que se sostienen sobre tus pies en estos momentos. Ah, ya veo. Y oye, ¿y de dónde vienen estas mitocondrias? Las mitocondrias tienen un origen muy interesante. En un principio, hace unos 2000 millones de años, eran bacterias libres. Luego quedaron rodeadas por las células que finalmente dieron origen a nuestras células y así empezaron a vivir en su interior. Es una especie de cooperación simbiótica. Exacto. Y lo primero que proporcionaron fue protección a la célula anfitriona, que finalmente daría origen a nuestro núcleo. Con respecto a la presencia del oxígeno que estaba apareciendo en la atmósfera de la Tierra, en un principio la Tierra tenía una cantidad de oxígeno muy reducida, pero después de que apareciera la fotosíntesis comenzó a emitir como residuo oxígeno molecular. Y esto cambió la atmósfera, de reducción a oxidación, lo que empezó a matar a muchísimos organismos. Durante 2.500 millones de años, nuestro planeta careció de oxígeno, el gas del que dependen prácticamente todos los seres vivos hoy en día para poder vivir. La ausencia de oxígeno, tanto en la atmósfera como en los océanos, no impidió la proliferación de miles de especies de microorganismos que colonizaron todos los ambientes. Las primeras bacterias generaban su energía mediante fermentación de pequeñas moléculas orgánicas. Más tarde, surgió un grupo de microorganismos con la maquinaria metabólica necesaria para realizar la fotosíntesis, empleando moléculas de agua como fuente de energía y liberando oxígeno gaseoso. Las cianobacterias, uno de los grupos bacterianos más amplios actualmente, colonizaron así durante el Arcaico tierras y océanos. Bastaba con agua y luz para que prosperaran desenfrenadamente.
La invasión atmosférica del oxígeno liberado por las cianobacterias comenzó hace algo más de 2000 millones de años y constituyó la mayor crisis de contaminación ocurrida en el planeta. La mayoría de las formas de vida primitiva sucumbieron a la potente acción oxidante del gas letal y dieron paso a otros organismos para los que el oxígeno acabó siendo imprescindible. La actividad de las cianobacterias transformó la composición de la atmósfera. Esto provocó la aparición de nuevas especies bacterianas que toleraban el oxígeno o bien que lo utilizaban para la obtención de energía. Algunas de estas especies establecieron una simbiosis con otras células, incluyéndose en la maquinaria celular. La relación fue fructífera, ya que el huésped pudo sobrevivir a la presencia del oxígeno y las bacterias conseguían protección a la vez que perdían independencia. Se convirtieron así en las mitocondrias, orgánulos de las células animales y vegetales y verdaderas centrales eléctricas generadoras de la energía metabólica. La gente a veces se olvida de que las diminutas bacterias cambiaron toda la atmósfera del planeta. Todo el ¿no? ecosistema. Es increíble, ¿no? Sí, y un invento bioquímico. Este invento de tomar la luz y de utilizar la energía de esa luz para descomponer el agua en hidrógeno, creando los hidrocarburos para formar los cuerpos de las células y eliminando el oxígeno como un residuo. Y este residuo fue el oxígeno que necesitaban los futuros organismos para respirar y así poder vivir. Exacto. Y las mitocondrias, dices, era una bacteria que, bueno, que fue tragada y después, hoy avanzamos durante unos 1000 millones de años más. Estas mitocondrias ya habían inventado la capacidad de tomar el oxígeno del aire y de hacerlo reaccionar con el hidrógeno de los carbohidratos de las grasas, procedente de la comida que ingerimos, y de nuevo crear agua. Pero la energía que se liberaba quedaba atrapada para que pudiera ser utilizada por la célula. Pero además, estas mitocondrias, al contener oxígeno, tuvieron que inventar una forma de desintoxicar el oxígeno venenoso. Por tanto, cuando las mitocondrias quedaron atrapadas en la célula anfitriona, lo primero que hicieron fue proteger a la célula anfitriona del oxígeno tóxico. Y esto es lo que estabilizó la simbiosis. Más tarde, la célula anfitriona consiguió averiguar cómo robar el ATP, la energía de las mitocondrias, y el resto, como se suele decir, ya es historia. ¿Y cómo llegamos a...? Lo más increíble de las mitocondrias es que, como viven en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo, En efecto, en algún lugar por ahí, estas no se heredan de la misma manera que los genes del núcleo. De hecho, se heredan a través del citoplasma. Y así el magnífico óvulo humano tiene un gran citoplasma que contiene unas 100.000 mitocondrias. Sin embargo, el pobre esperma solo tiene unas pocas mitocondrias. Por lo tanto, en la fertilización, todas las mitocondrias provienen de la madre. De hecho, el generador de energía de las células se hereda de la madre y no del padre. O sea que la energía realmente es de la madre. Sin duda alguna. Y por eso podemos decir que el movimiento feminista no andaba equivocado. Las células humanas, y entre ellas los óvulos y los espermatozoides, tienen unos orgánulos productores de energía llamados mitocondrias, que se hallan en el citoplasma que rodea el núcleo de la célula. Estas mitocondrias tienen su propio ADN, distinto del ADN del núcleo. Cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, creen los biólogos que el ADN de sus mitocondrias se destruye, de tal manera que el embrión resultante tiene las mitocondrias prácticamente iguales a las del óvulo. Por ello se dice que el ADN mitocondrial se transmite exclusivamente a través de las madres. Se sabe además que es muy estable a través de las generaciones, de tal manera que se ha convertido en instrumento ideal para investigar la evolución del género humano. Los investigadores, al trazar un árbol genealógico genético de la humanidad basado en el ADN mitocondrial, han llegado hasta una mujer africana de hace unos 143.000 años, llamada de manera simbólica Eva mitocondrial. Según la bióloga Rebecca Kahn, hace 180.000 años había otras mujeres en África, aparte de Eva, pero de todas las mujeres solo hay una cuyos descendientes han llegado hasta hoy. El linaje de las otras se interrumpió en algún momento porque no tuvieron descendencia femenina. Según esta teoría, si no se tienen hijas, es como si no se hubiera existido biológicamente.
Otras teorías recientes de estudios genealógicos de la humanidad dicen que el número de mujeres de las cuales descendemos nunca fue inferior a 1000. Los genetistas son aficionados a explicar el Edén y por ello también han buscado a Adán a través de los genes del cromosoma Y, que se transmite también sin mezclas de los padres varones a los hijos varones. El hombre Adán vivió también en África, pero hace solo 60.000 años. Eva tuvo que esperar pacientemente 84.000 años a Adán. Según esta teoría, el éxito reproductor de los varones ha sido inferior al de las mujeres. En cada generación, más mujeres que hombres tienen descendencia. De todo ello se infiere que la especie humana actual nació en África Oriental hace 143.000 años, que 84.000 años después se impuso un nuevo tipo de macho y que solo hace 44.000 años un grupo de estos humanos salió del continente africano y colonizó el mundo. Antropológica y genéticamente hablando, la única raza es la raza humana. Escucha. Vamos a hablar de salud. Si la mitocondria hace todas estas cosas, debe ser una cosa terriblemente importante para la salud, ¿no? Digo yo. Desde luego. Las mitocondrias son como las plantas generadoras de energía de la ciudad de Barcelona. En el centro de la ciudad se generan la mayor cantidad de actividades y se concentra la mayor cantidad de personas. Pero para poder tener energía, se tiene que construir plantas que generen energía en las afueras, en el campo. Plantas que puedan ser de carbón, de energía nuclear, hidroeléctricas, y todas aportan la energía eléctrica para la ciudad. Pero si esas plantas están generando energía, electricidad, están quemando un combustible y produciendo humo, como en una planta de carbón donde se quema el carbón y se produce energía. Pues las mitocondrias son lo mismo. Hay centenares de mitocondrias en la célula y cada una genera un poquito de energía para la célula y el proceso genera humo, que en realidad son radicales de oxígeno y seguramente has oído hablar de los radicales de oxígeno, la gente. Los radicales libres. Radicales libres, así se les llama, que son un problema para la salud. De hecho, los radicales libres son el humo de tu planta de energía. Lo que sucede es que con el paso del tiempo los radicales libres, producidos por las mitocondrias, dañan los bocetos de ADN que la mitocondria tiene en su interior para seguir reparando las plantas de energía. Cuando todos los ADN de las mitocondrias de las plantas generadoras de energía están dañados, las plantas no se pueden reparar, se desconectan y entonces la célula se desvanece. Dov, ¿no te parece que estamos en una situación en la que millones y millones, miles de millones de dólares se utilizan para, pongamos un ejemplo, luchar contra enfermedades neurodegenerativas, concentrándose sobre todo en lo que sucede en el interior del núcleo de la célula? Y sin embargo, resulta que se gasta muy poco dinero en estas mitocondrias que producen los radicales libres y que tienen la capacidad de amortizarlos, ¿no? Exacto. Bueno, la célula humana está hecha de dos tipos de células y el núcleo solo representa una de ellas. Por tanto, la otra célula, que es igual de importante, se ignora. Y esa célula es la responsable de generar casi toda la energía que usamos y, por supuesto, también fabrica todos los radicales de oxígeno tóxicos. Además, las mitocondrias tienen otra propiedad muy interesante. No solo generan la energía y los desechos tóxicos, sino que además, cuando las mitocondrias se enferman, tienen una propiedad de autodestrucción que ordena a las mitocondrias y a la célula que se autodestruyan. La apoptosis. Exacto, que se llama apoptosis. Que es un suicidio Sí, programado. un suicidio programado. Y son las mitocondrias. Sin duda. Por tanto, cuando las plantas de energía de las mitocondrias se vuelven inútiles, en lugar de tener células desperdigadas por el cuerpo que generan muchos radicales de oxígeno venenosos, las mitocondrias simplemente cierran las plantas de energía, las destruyen por apoptosis. En los sistemas humanos se dañan tantas mitocondrias que la solución consiste en destruir la célula completa. Y las personas, al ir envejeciendo, cada vez tienen más células con mitocondrias dañadas, en las que se produce la apoptosis y la célula se muere. Y al final, no existen suficientes células en el tejido para realizar esta función. ¿Y qué podemos hacer, entre tanto? Quiero decir, antes de que las mitocondrias decidan aplicar el suicidio programado, ¿no? Una de las cosas en las que estamos trabajando es intentar desarrollar medicamentos que tengan como objetivo las mitocondrias y que eliminen los radicales de oxígeno tóxicos. Son como los limpiadores de las acumulaciones de hollín de las chimeneas de las plantas de energía. Por tanto, si podemos reducir la polución causada por las mitocondrias, podemos proteger su estructura y la integridad de la célula.